Muy bien, Dios les bendiga, alumnos. Bienvenidos a nuestro curso de los profetas de Israel, correspondiente al segundo semestre de nuestro primer año de estudio. Felicito a todos los alumnos que hicieron el esfuerzo por enviar sus proyectos y sus tareas del curso de Antiguo Testamento. Hoy es borrón y cuenta nueva, ¿verdad? Aquí iniciamos esta clase de cero. El próximo lunes vamos a estar con el curso de Nuevo Testamento. Creo que les dieron un libro a ustedes acerca de panorama del Nuevo Testamento y panorama del Antiguo Testamento. Son dos muy buenos libros. Entonces, estas dos clases son clases de 3 créditos. Para la clase de profetas yo les proporcioné los PowerPoint que si usted quiere usted los puede imprimir, ¿verdad? Yo le recomiendo que imprima 4 diapositivas por hoja, revés y derecho, sumen 4 para que no se le haga mucho. Entonces, para los que quieran conservar el trabajo en PowerPoint, porque también lo tengo en libro, solo que en el libro es bastante amplio, ¿verdad? Entonces, del libro sacamos fragmentos acerca de esta clase, ¿verdad? Ya con el paso de los años la hemos venido construyendo. Entonces, en estas dos clases no habrá proyecto, o sea que usted no tendrá ese compromiso, ¿verdad? De hacer proyectos. Bueno, los profetas de Israel, un estudio de los profetas, escritores o no, encontrados en la Biblia, ¿verdad? Encontrados en la Biblia. Vamos a ir avanzando. Bueno, vamos a ver un poquito aquí de la distribución o estructura de la clase. La primera parte nos vamos a encontrar con lo que es la definición del profetismo, con lo que es la identidad de un profeta, quiénes eran los profetas contemporáneos. ¿Era el profetismo algo tomado de otras influencias del entorno a Israel? Lo vamos a mirar. Los profetas de Israel no eran místicos en trance. Vamos a ver todo eso, lo vamos a definir. El significado del verbo profetizar, ¿verdad? El significado del verbo profetizar. eh, Vamos a ver en esta unidad etimología del origen, perdón, su etimología, o sea, el origen de las palabras y uso en el Antiguo Testamento. La función del profeta, método de profetizar, o sea, qué mecanismos usaban los profetas para entregar la profecía, el Espíritu Santo y la profecía, identificación, poder recibido y otorgado, o sea, el Espíritu Santo fue el artífice de la profecía en los tiempos bíblicos de Israel, ¿verdad? Falsas profecías en Israel, su identificación. Veamos la segunda parte, los profetas, o sea, profetas anteriores a la monarquía. Recuerde que aquí estamos enlazándonos con el Antiguo Testamento. Vimos desde Moisés a Samuel, ¿verdad? Estaban Moisés, Josué, todos por ejemplo, Débora, ¿verdad? María, todos los que tuvieron un grado de profecía antes de que empezara el periodo de los reyes. Y recuerde que Samuel fue un juez, fue un sacerdote y también funcionó como profeta. Siguiente, profetas del tiempo de la monarquía, descrito en la perspectiva de los reinados de Israel y Judá. O sea, esto quiere decir que en las administraciones de los reyes vamos a ver la obra que desempeñaron los profetas
en diferentes administraciones, sea desde Ezequías, por decir así, Osías, el mismo David, todo esto, ¿verdad? ¿Cuál fue la función, papel, obra que estos profetas desempeñaron en la administración de los reyes, tanto del norte como del sur, ¿verdad? Siendo el más grande profeta de esas administraciones el profeta Elías. Los profetas escritores, o sea, que escribieron libros, descritos en una perspectiva cronológica del tiempo en que estos vivieron desde el siglo nueve, o sea, desde el tiempo de Jonás, hasta el tiempo posterior del exilio. Estamos hablando hasta Malaquía. Ok, vamos al capítulo 1. Si usted tiene sus diapositivas ahí, usted las puede ir checando. Vamos a ver lo que es la identidad. La identidad, los profetas de Israel eran hombres de especial grandeza, varones de coraje, guías espirituales que enseñaban al pueblo la forma correcta de conducirse y de seguir la ley de Dios. En otras palabras, eran hombres seleccionados, hombres escogidos, no eran cualquier persona, ¿verdad? O sea, eran hombres escogidos por Dios, seleccionados por Él, para que desempeñaran este trabajo tan demandante, tan importante en la cultura israelita. Cabe mencionar que la función del profeta era fundamental, ¿verdad? Era aquella persona en nombre de Dios que siempre estaba provocando una reacción en el pueblo para que se volviese al pacto o se mantuviese dentro del pacto. Los profetas en Israel no eran hombres de adorno, no eran hombres que maquillaban la cultura israelita, dándole un folclore. No, eran hombres necesarios, ¿verdad? Eran ministerios necesarios para que el pueblo reaccionara, para que el pueblo, si se desviaba del pacto de la ley, el profeta venía y amonestaba a la nación, pues de la forma típica en la que Dios busca que el hombre reaccione. Muchas veces anunciaba juicio, otras veces anunciaba bendición. Cada profeta era escogido personalmente por Dios. O sea, esto es algo importante que debemos ir comprendiendo, que no confunda el ministerio profético con el don de profecía. No lo confunda. El ministerio profético es 24/7 y el don de profecía es espontáneo, ¿verdad? Es espontáneo. Entonces, estos profetas eran escogidos personalmente por Dios, eran llamados directamente por Dios. Dios se revelaba directamente a ellos, ¿verdad? No había una manipulación, no había nada que ver eh, algún evento humano o alguna artimaña humana como para sugestionar la presencia de Dios o provocarla, o mucho menos autonombrarse profeta. Entonces, este hombre escogido, pues tenía, hermanos, una señal, y la señal era que lo que el profeta declaraba, eso se cumplía. Ahí estaba el código para descubrir quién era un profeta llamado por Dios y quién no. Entonces la tarea que ellos tenían de parte de Dios era eh, pues hacer, ¿verdad? Hacer que el pueblo del Señor reaccionara, despertara, o se arrepintiera o se mantuviera
dentro del camino del Señor. La profecía buscaba corregir, edificar y motivar. La profecía busca tres cosas. Corrige, ¿verdad? Corrige, edifica y motiva. Eso es lo que busca la profecía. Seguimos viendo la identidad. El oficio de profeta diferenciaba grandemente al del sacerdote, oficio que era por herencia. O sea, el profeta era llamado por el Señor, mientras que el sacerdote era otorgado, o el sacerdocio era otorgado de carácter hereditario. Por ejemplo, los hijos de Aarón, todos eran de la línea del sumo sacerdote. Y los descendientes de Leví, ¿verdad? Los descendientes de Leví eran ordenados como sacerdotes, aunque Aarón y Moisés eran descendientes de la casa de Leví, solo que Aarón fue llamado a ser sumo sacerdote, que era el representante de Dios ante el pueblo y el representante del pueblo ante Dios. El sumo sacerdocio era una élite sacerdotal que estaba autorizada para ingresar al lugar santísimo una vez al año. Los demás sacerdotes no podían ingresar al lugar santísimo porque no eran llamados para ese oficio directamente ante Dios. Estaban asignados para otros trabajos que confiere al templo, como la administración general del templo, ¿ok? Pero el sumo sacerdocio estaba encargado de celebrar los sacrificios, los ritos sacrificiales, presentar las ofrendas, quemar los animales solicitados en sacrificio u ofrenda, todo tipo de ofrendas eran presentadas ante Dios por el sumo sacerdote. Él era el enlace nominado por Dios para este oficio. Aparte de ello, el sumo sacerdote era ungido con el aceite de la santa unción. ¿Ok? No todos los hijos de Aarón entraban, no, era uno por sucesión. Después de la muerte de Aarón quedó Eleazar, después de Eleazar quedó un hijo de él y así, ¿verdad? Así sucesivamente iban siendo nominados los encargados al sumo sacerdocio. Bueno, entonces este sumo sacerdote decía, era el portador del aceite de la santa unción, un aceite especial, un aceite muy aromático, muy, muy santo. Solo él lo podía portar, solo él, y él tenía unas vestiduras especiales que lo distinguían como el sumo sacerdote autorizado por Dios. ¿Ok? Bueno, también podemos ver acá, en contraste con el oficio de un sacerdote, el profeta no debía de actuar por patrones establecidos. No, no porque, bueno, un patrón establecido es algo que ya está declarado. Por ejemplo, el sacerdote, el cordero debía inmolarlo primero, golpearlo, ¿verdad? El cordero de Dios debía golpearlo porque ese cordero tomaba el lugar de Israel, del pecador israelita, y moría en lugar del israelita. Entonces se golpeaba y después se ataba de las patas, de cuatro patas, y se ponía boca abajo para después colocar la mano sobre la cabeza del animal y transferirle a través de una declaración todos los pecados del pueblo a ese animal y era degollado. Entonces, eso es un patrón establecido. El profeta no puede trabajar por patrones establecidos porque va de acuerdo a la revelación de Dios y de acuerdo al trato de Dios que él tiene con el profeta. Por ejemplo, el ministerio de Moisés no es el ministerio de Elías. El ministerio de Elías no es el ministerio de Jonás.
El ministerio de Jonás no es el ministerio de Nahum. Usted ve, a Nahum lo mandaron, perdón, a Oseas lo mandaron a casarse con una prostituta. A Ezequiel lo mandaron a cocinar comida, alimentos sobre estiércol humano. O sea, ningún profeta tiene un patrón establecido. Lo único que podemos recatar en común denominador del trato de Dios con los profetas es que Dios llama al profeta directamente. Él le habla directamente. Eso es lo único que podemos resaltar. De ahí de la forma preestablecida o establecida de cómo Dios trabaja con X profeta, no se puede definir, ni mucho menos se puede decir así va a trabajar o así trabaja. No, 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 para nada. Lo único que se requería del profeta era oración y santidad. Eso es todo. Pero de cómo Dios iba a trabajar con él, no se podía predecir. Bueno, el profeta debía estar preparado para el rechazo, sufrimiento e injusticia, lo mismo que para la comodidad del aplauso. O sea, este hombre de Dios debía estar preparado para lo bueno y para lo malo, porque normalmente el profeta que era llamado por Dios censuraba el pecado, censuraba el pecado. Entonces, por lo tanto, no tendría fama, no tendría popularidad y es allí donde el profeta sufría, ¿verdad? El profeta sufría. O sea, algunos profetas tuvieron la bendición que ministraron la palabra de Dios en días de reyes convertidos, como el rey Josías, como el rey Ezequías, ¿verdad? O sea, como aquellos reyes que hicieron lo recto ante Dios, que valoraban el oficio del profeta y lo estimulaban. Pero así hubieron otros profetas que ministraron en días de reyes perversos y malvados que pues les tocó pagar con su vida, como el caso de Isaías, que fue aserrado por Manasés. Entonces, ahí podemos ver de que en síntesis general, el profeta nunca tendrá popularidad, el verdadero profeta nunca tendrá popularidad, o en aquel entonces no tuvo popularidad, pero el falso profeta sí tuvo popularidad porque ese acomodaba la palabra a su conveniencia. Los falsos profetas eran impostores, pues no habían sido directamente llamados por Dios. Eso lo dice Jeremías 14:4. Y una de las distinciones de este falso profeta es que hablaba y no se cumplía. ¿Por qué no se cumplía? Pues porque Dios no lo había llamado sencillamente. El llamamiento de Dios era usualmente revelado con una experiencia extraordinaria que ayudaba al profeta a identificar la autenticidad del llamado divino. Estas experiencias daban sustancia y efectividad al profeta y formaban una base firme para su obra, ¿verdad? Profeta, hombre que habla en nombre y por inspiración de Dios. O sea, ¿por qué era necesaria la revelación de una manifestación de Dios? Era para consolidar en el profeta, para darle convicción y seguridad de que quien lo estaba llamando era el Dios de Israel, ¿verdad? Por ejemplo, la experiencia de Ezequiel es increíble. La experiencia de Isaías es increíble. La experiencia de Jeremías es increíble, que lo que Jeremías ve es una visión del juicio de Dios. Entonces, estas manifestaciones eran para darle convicción y seguridad al profeta de que su palabra, todo lo que recibiese, lo entregaría al pie de la letra con una convicción. ¿Por qué? Porque había visto el poder y la gloria de Dios de forma única, ¿verdad? Isaías dijo, mis ojos han visto al Rey Jehová de los ejércitos. Usted lo puede ver en Isaías capítulo 6.
Entonces, y la visión de Ezequiel es extraordinaria. Vio al Señor sentado en el trono, un trono alto y sublime, y vio el templo lleno de la gloria de Dios, entonces, etcétera, etcétera. Entonces, estas visiones y estas manifestaciones del Señor a sus profetas era para envolverlos en la seguridad del llamado. Cuando hay seguridad del llamado, el profeta habla con propiedad. ¿Por qué? Porque sabe quién lo llamó, sabe quién le habló y sabe quién le entregó la visión. O sea, ahí no hay confusión para ningún lado, ¿verdad? Ahí no hay confusión. El oficio profético debía ser acompañado de capacidad, personalidad, independencia, carácter, respeto, inteligencia y coraje extraordinario. Samuel y Elí, Samuel y Saúl, Natán y David, Elías y Acab, Eliseo y Hazael. Estas características formaban al profeta como un gigante espiritual que guiaba al pueblo en días de oscuridad. Por eso era importante la obra del profeta, porque Dios sabía que Israel no iba a obedecer su ley al 100. Siempre habría un punto en el tiempo en donde Israel se descarriaría. Allí estaría el profeta para pararse, alzar la voz y hacerlo volver al pacto. Entonces, esto es importante, que estas características de personalidad se vean en el profeta, ¿verdad? La capacidad, la personalidad, la independencia es fundamental. La única dependencia que debía existir en un profeta es la de Dios, no de ningún otro más, como aquellos profetas de Baal que comían de la mesa de Jezabel y de Acab. Estos estaban comprados y condicionados por el dinero del rey. Seguimos viendo la identidad, capítulo 1. En hebreo se utilizan tres términos para designar al profeta. Uno de ellos se llama Nabí, que se traduce como profeta. El otro se llama Raá y Asá, que se traduce del verbo como vidente. O sea, el vidente, o sea, el asunto de ver es una característica del ministerio profético. El ministerio profético debe tener visión, o sea, ¿cómo le digo? O sea, Dios le muestra. Y la palabra Naví es una palabra hebrea, en términos generales, que se emplea al profeta. Pero dentro de las características del profeta bíblico estaban en ser el vidente, ¿verdad? Como hay unos textos en los Reyes del vidente Ido, ¿verdad? El vidente Ido. O sea, que Dios le mostraba en visión. Por eso se llama vidente. Sea en visión, sea en éxtasis, ¿verdad? Una visión se puede recibir orando. Una visión se puede recibir eh, incluso recostado, semidormido, se puede recibir una visión. Y un éxtasis se puede recibir con los ojos abiertos o orando, pero el asunto es que en el éxtasis el espíritu es sacado del cuerpo. En la visión no, porque en la visión el espíritu humano está dentro del cuerpo, está en posición de intercesión, pero el éxtasis no, porque el éxtasis la persona es sacada del espíritu. Usted puede ver, por ejemplo, cuando Juan, el apóstol Juan fue llevado en el espíritu. Por eso dice, y estaba en el espíritu, ¿verdad? Estaba en el espíritu, o sea, fue sacado del cuerpo y fue llevado a una esfera celestial en donde no hay tiempo, no existe, no existe el tiempo, ¿te ve? No hay tiempo allí, no hay límite
No hay límite de tiempo. Entonces, el asunto es, mi amado, que hay que entender cómo funcionaba el ministerio profético en los días de Israel, ¿verdad? ¿Cómo funcionaba? ¿Quién era un profeta? Alguien que hablaba en nombre de Dios, alguien de coraje, alguien valiente, alguien que amaba a Dios, alguien que estaba comprometido con Dios, alguien que era leal al Señor, alguien que nunca vendió, ni comerció, ni negoció la palabra de Dios, ni la acomodó. Al contrario, pagaron con sus vidas por la palabra del Señor. La tarea del profeta, ahora vamos a ver la tarea, miren, era recibir el mensaje de Dios mediante revelación, que es una revelación, es una manifestación sobrenatural que estaba escondida a ojos y conocimiento humano y Dios la entregó al profeta. Eso que quede bien claro, que el misterio le era revelado al profeta. ¿Para qué? Para que el profeta, ¿verdad? Conociese, conociese el, el favor de Dios, conociese el favor de Dios. Entonces, mi amado hermano, era muy importante. Por eso es que la manifestación de Dios al profeta era fundamental. ¿Por qué? Porque Dios continuaría, mire, revelándole al profeta su plan. Entonces, esa experiencia le ayudaba al profeta a identificar el plan de Dios, a identificar la manifestación de Dios, a conocer el propósito de Dios, tanto para él como profeta, como para el pueblo de Israel. Entonces, eso era muy importante. El profeta recibía el mensaje de Dios mediante una revelación sobrenatural. Y el distintivo, el sello distintivo del mensaje del profeta era, así ha dicho Jehová Dios de Israel. Ese era el sello de autoridad de la profecía. Así ha dicho Jehová Dios de Israel. Era importante cuando los israelitas escuchaban eso de la boca de un profeta, había temor y temblor, ¿verdad? Bueno, y esto era declarado al pueblo usualmente exhortando a obedecer la ley de Dios. Pues era diferente la tarea a la tarea del sacerdote, porque la tarea del sacerdote era enseñar la ley. O sea, los sacerdotes eran maestros de la ley en ese sentido. Ayudaban a edificar al pueblo. El profeta predicaba, el profeta proclamaba y buscaba una reacción, un arrepentimiento, una conversión, un reconcilio o fundamentarse en la palabra del Señor. Vamos al capítulo 2. ¿Hay alguna pregunta, hermanos? ¿Tiene alguna preguntita que usted la pueda vertir? Solo quiero pedirles de por favor que cuando ingresen pongan su nombre. A veces me aparecen la marca del teléfono, no sé quién es. Entonces yo le pido que por favor ingrese con su nombre, con su nombre. Bien, entonces no hay ninguna pregunta, ¿verdad? Vamos al capítulo 2. Vamos a ver los profetas contemporáneos. Ya vimos la identidad del profeta, ya vimos quién es un profeta, cómo recibe el mensaje el profeta, que lo puede recibir en visión, en éxtasis, lo puede recibir trabajando, lo puede recibir orando, lo puede recibir, bueno, de la manera que Dios quiera mostrar. Los profetas contemporáneos, las escrituras sostienen que los profetas fueron algo único y sus escritos forman una clase aparte, estando por encima de otros escritos. Por otro lado, se nos describe cómo el pueblo de Israel muchas veces llevaba culto a Baal, dios cananeo.
¿Era el profetismo practicado en Israel algo tomado de otras influencias de en torno a esa región? Esa es una pregunta que se plantea. Si algunas culturas del entorno israelita influyeron de forma puntual para el profetismo israelita. Lugares como Mesopotamia, Egipto, Canaán, tenían sus propias prácticas de adoración a dioses, que muchas veces incluía grupos de sacerdotes que se ocupaban en la adivinación. O sea, ese era el rito cananeo. Ese era el rito de tener, de cómo tener un contacto con sus dioses que culminaba en un oráculo. Pero el patrón establecido para el profetismo israelita era diferente. Era diferente, aunque puedo decir esto. Los, los adivinos o los que adoraban a otros dioses en las diferentes culturas que hemos mencionado, muchas veces utilizaban la música como una forma de estimular los sentidos y poder entrar en un trance. En cierta ocasión leí en la Biblia que Eliseo utilizó esta técnica, ¿verdad? Tocaron la música y él entró en una especie de éxtasis o en un trance para poder recibir. O sea, esos son casos muy aislados, muy especiales y muy particulares. No es un patrón preestablecido en el profetismo bíblico, sino que fue algo especial. No sé quién es, hermano, está esperando que yo lo deje entrar. No sé quién es ZTE Blade A3 2020. Alguien que me eche la mano. No voy a dejar entrar a nadie que no es alumno. No sé quién es. Tal vez ahí ustedes me pueden ayudar, hermano, por favor. Ok, entonces, algunas ocasiones los profetas pues ocupaban de un estímulo de musical como para poder, eso se le llama eh, conexión sensorial, ¿verdad? Aislamiento sensorial, perdón, en donde a través de la música uno se aísla del ruido del entorno y se concentra exactamente con Dios. Bueno, como le dije yo, hermano, es un caso aislado, especial. En Mesopotamia, o sea, el actual Irak, Siria y Turquía, era una región. Habían tales grupos entre los amorreos y los heveos, adivinos, agüeros, magos, que a su vez influenciaron a los cananeos. En Egipto habían magos, sabios y adivinos. Las formas de adivinación incluían la interpretación de sueños. O sea, mire qué interesante es esto. En Egipto se conocía la interpretación de sueños a través de los magos, sabios y adivinos, que también estas tres clases de personas fueron requeridos por el rey de Babilonia. Ajá, mi hermana Sandy, usted tiene una... Dios le bendiga, pastor. Buenas noches. Amén. Aquí dice que es el pastor Luis, dice que está queriendo entrar. El hermano Carlos Flores, me parece también. Es que el hermano Carlos Ruiz tiene que ponerle nombre a su... Sí, eso es lo que estoy diciéndoles, no Creo tienen que es que el poner. Z. Luis sí lo veo ahí, pero es el hermano Carlos. O sea, Carlos Flores acá. ya estamos un poquito viejitos en esto. Bueno, una vez me tire el anuncio ahí, lo dejo entrar. Entonces, hermano, los magos, los sabios y los adivinos, estos eran muy conocidos y requeridos en este tipo de cultura. Por ejemplo, cuando José, usted se acuerda de la historia de José, ¿verdad? Mire cómo son las cosas. Cuando José es llevado a Egipto, esto ya se conocía. ¿Y qué pasa? José era entendido en enigmas. José podía interpretar sueños.
y lo demostró. Y fue a través de una interpretación muy especial al faraón que logró escalar hacia donde Dios le había trazado su ruta, ¿verdad? A través de esa intervención divina, a través de esa capacidad especial. Ahora, no le estoy diciendo que José era un profeta. No, lo que le estoy diciendo es que en las culturas antiguas se conocía mucho la adivinación, ¿verdad? Y la interpretación del sueño. Otros observaban astros y algunas otras técnicas también. Usted ve también lo que pasó con Daniel, también lo de Daniel, cuando interpreta el sueño del rey de Babilonia, ¿verdad? Nabucodonosor, y eso fue a través de una interpretación que Dios le entregó la interpretación. En Canaán habían encantadores, adivinos, videntes y profetas paganos. Una forma común de adivinación era la práctica espiritista. O sea, la conexión espiritista era que, la práctica espiritista era que una sacerdotisa o un sacerdote espiritista convocaba a los muertos. Eso fue lo que pasó con Saúl y la adivina en Endor, que categóricamente lo que subió a la presencia de la bruja fue un demonio, ¿verdad? No nos podemos equivocar. Dios no tiene dos palabras. Dios es uno solo. ¿Y cómo se lo demuestro? Pues se lo demuestro cuando Jesús habla acerca del rico y Lázaro. El rico le pedía al padre Abraham dejarlo ir, dejarlo ir a los hermanos de él para que, para que fuese a predicar, ¿verdad? Fuese a predicar. Entonces, ¿qué sucede? Le dijo a Abraham, no, nadie puede ir allá, nadie puede salir de aquí, nadie puede pasar ni de aquí para allá, ni de allá para acá, nadie. Entonces, una vez que perdón, Samuel murió, fue al seno de Abraham, porque en ese tiempo no existía el paraíso en el cielo. El paraíso en el cielo es inaugurado por Cristo cuando resucita, ¿verdad? Cuando le dice al ladrón, hoy estará conmigo en el paraíso. Y el seno de Abraham, que era el lugar de descanso de los justos, no era considerado un paraíso, pero sí era considerado, perdón, un lugar de descanso. Entonces, el verdadero paraíso estaba en el cielo, pero Pablo lo describe en el libro de Efesios cuando dice que el Señor descendió a las partes más bajas y subió por encima de todos, llevando consigo la cautividad. ¿De qué cautividad se refería Pablo? Pablo se refería a que todos los justos que estaban en el seno de Abraham, todos los profetas, todos los sacerdotes, todos los hombres de Dios y mujeres de Dios que estaban en el seno de Abraham, al mismo tiempo se sentían como cautivos porque podían ver desde el seno de Abraham hasta el infierno. Podían ver en el infierno de repente hasta seres queridos y conocidos. Entonces Pablo les denomina cautiva la cautividad. Entonces el apóstol describe que el Señor subió en el ascenso, se llevó a todos los que estaban allí, a todos. O sea que el seno de Abraham quedó abolido y ellos fueron llevados al tercer cielo, a la presencia del Creador, ¿verdad? A la presencia del Creador. Ahora, no me pregunte acerca del origen ni cómo se formó el seno de Abraham. No me pregunte. Eso es un misterio en la Biblia. Pero sí le digo que por evidencia interna de la Biblia, podemos ver que existió el seno de Abraham porque ahí llegó Lázaro. ¿Ok? Ahí llegó Lázaro y ahí llegó Cristo cuando murió.
llegó al seno de Abraham y desde el seno de Abraham testificó que él era el Mesías prometido en el Antiguo Testamento al pueblo de Israel. Y los que estaban en el infierno, que el rico dice, me estoy quemando en esta llama, los que estaban en el infierno conocieron que el Mesías prometido había llegado. Y también conocieron, ¿verdad? Que él era el Salvador prometido y que posteriormente se llevó a todos los que estaban allí al cielo, al tercer cielo. Ya ahí no se le llama el seno de Abraham, se le llama el paraíso. Se le llama el paraíso donde está el árbol de vida. El árbol que aquí en la tierra estuvo, Dios lo trasladó al cielo y allá está el árbol de vida, como lo menciona el libro de Apocalipsis. Entonces, por lo tanto, por lo tanto, ¿verdad? Quien sube al llamado, quien acude al llamado de la bruja en Endor, es un principado, un demonio muy fuerte y poderoso que tomó la figura, que cambió su forma a la forma de Samuel y le dio un mensaje erróneo al rey Saúl. Bueno, eso es para que usted conozca que en aquellos tiempos todo lo que estaba prohibido en la ley se practicaba en tierra de Canaán, la adivinación, el profetismo pagano, el engaño, la falsa enseñanza y todo lo que concierne al engaño. Profetas contemporáneos, el primer profeta en hablar al pueblo en contra de esta clase de profetas fue Moisés, ¿verdad? El primer profeta en, en denunciar esto fue el profeta Moisés. La profecía hebrea ha sobrepasado los límites del tiempo hasta nuestro tiempo actual. En cuanto a la profecía pagana fue conocida en su tiempo. Mire, era la iluminación en la historia del pueblo. No tiene paralelo en cuanto a la continuidad. Utilizada por los profetas hebreos, marcaba al pueblo su, su pecado. Marcaba una intimidad entre Dios y el profeta. O sea, esto era lo que comprendía la profecía hebrea, ¿verdad? Había sobrepasado los límites del tiempo hasta nuestro tiempo, hasta nuestro tiempo actual. O sea, la profecía, hay una cosa importante que debemos conocer, y eso lo vamos a ver en escatología bíblica. La profecía eh, tiene una ley que se llama la ley del doble cumplimiento y a veces hasta triple cumplimiento, ¿verdad? Que un evento, que en una misma profecía se menciona un evento que ocurrirá inmediatamente o en días del profeta y también anuncia un evento que ocurrirá en el futuro. Entonces, ahí es donde supera los límites del tiempo porque no se remite netamente al contexto del profeta, al tiempo del profeta, sino que a veces abarca hasta el futuro, ¿verdad? Abarca hasta el futuro. Entonces, eso es importante conocer que eso se le llama los tiempos de la profecía, que la profecía no meramente se fue dada directamente para el tiempo del profeta, ni para los receptores, sino que también hubo muchas veces que parte de esta profecía abarcaba el futuro, ¿verdad? En algunos ya se cumplió, pero hay profecías que aún no se han cumplido. Por ejemplo, cuando usted ve el profeta Joel, ¿verdad? Cuando usted ve el profeta Joel, el profeta habla del problema de Israel en aquel tiempo, pero en su misma profecía habla de un derramamiento del Espíritu Santo. ¿Cuándo se cumplió? Se cumplió en días de Pentecostés, cuando
los discípulos recibieron al Espíritu Santo de forma colectiva. Hay una cosa importante que debe conocer, es que en el profeta, el Espíritu Santo estaba permanentemente, así como está en usted, está en mí. En aquellos tiempos el Espíritu Santo venía espontáneamente al sacerdote, al levita, al juez, ¿verdad? ¿Ustedes se acuerdan de Sansón? Bueno, Sansón por obra del Espíritu Santo mató a un montón de filisteos, mató a un león, etcétera, etcétera. Entonces, y en el profeta estaba permanentemente. ¿Por qué? Porque el profeta necesitaba el poder, la guianza y la revelación del Espíritu Santo para desarrollar su ministerio. En otras palabras, el ministerio profético es producto de la ministración del Espíritu Santo en la vida de un hombre o una mujer. Bueno, vamos a ir avanzando. ¿Alguna pregunta con respecto a este capítulo? Ya vamos al capítulo 3. Ok. Listo. Vamos al capítulo 3. Los profetas de Israel no eran místicos en trance. Hay una cosa importante que debemos comprender, que lo místico es la conexión de lo humano con lo divino o sobrenatural. Eso es misticismo, ¿va? Es una conexión, es una unión. O sea, los profetas no eran místicos, no hacían conexiones como lo hacía un espiritista, un sacerdote espiritista, que hacía la convocatoria y el demonio aparecía o el muerto aparecía. ¿Ok? Los profetas no eran eso. Tampoco los profetas se apropiaban del trance, ¿verdad? El trance es cuando una persona eh, bloquea sus sentidos a través del estímulo de un canto, de una danza, de una droga, o de una música especial, porque hay músicas especiales que estimulan los sentidos. Entonces ahí entra en trance. Los profetas no eran nada de esto. Muchos eruditos opinan que los profetas de Israel experimentaban éxtasis. El éxtasis es suspensión del ejercicio de los sentidos o trance, estado en el que el alma se siente en una unión mística con Dios, lo cual se consideraba una característica esencial del profeta. Yo difiero de esto. ¿Por qué razón? Porque cuando hablamos de profetismo, estamos hablando del autor. El profetismo es el resultado del autor. ¿Quién es el autor? El Espíritu Santo. El Espíritu Santo no necesita emborracharlo a usted. El Espíritu Santo no necesita desconectarlo a usted, que quede con los ojos volteados para atrás, usted los ojos en blanco como un zombie, y empiece el Espíritu Santo a hablar, hablar en usted. No, no, el Espíritu Santo es un ser tan ordenado, único, especial. Él no trabaja de improviso. Él tiene un plan. Él tiene un orden. ¿Ok? Él tiene un orden. Por eso es que el profeta pasaba en oración. Usted ve la historia de Elías. ¿A dónde pasaba Elías? Orando en el Monte Carmelo. Entonces ahí estaba la conexión de Elías. No necesitábamos quedar con los ojos para atrás, no necesitaba bloquearse o desbloquearse, no necesitaba nada de eso. Simplemente llegaba el Espíritu Santo, lo llenaba y hablaba con él, ¿verdad? Usted ve Moisés. Moisés se encontró al Señor en una zarza ardiente. Y si vemos la historia de Moisés, no vamos a ver el misticismo ni el trance en ningún punto del ministerio de Moisés.
Si vemos el ministerio de Samuel, no vamos a encontrar esto. Si vemos el ministerio de Jeremías, oiga, no vamos a encontrar esto. Que Jeremías caía muerto en el suelo con los ojos volteados para atrás, o sea, en trance, y hablaba un montón de incoherencias y después aparecía interpretando y diciendo que Dios le habló. No, 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 para nada, para nada. Elías oró y el fuego cayó, ¿ok? Los hombres, los profetas, doblaban su rodilla en la presencia del Señor y Dios hablaba con ellos. Usted ve cuando el caso de la tsunamita, que se muere el niño en la tsunamita y viene corriendo ella al profeta Eliseo y el profeta Eliseo le dice al criado, mira, ya viene la tsunamita, pero yo sé que pasa algo, pero Dios no me ha declarado nada. O sea, esto era cuando Dios hablaba, o sea, cuando Dios quería hablar, hablaba. Aunque el profeta orara, si Dios quería hablar, Dios hablaba. De lo contrario, no hablaba. No es como la fiesta de hoy, va. La historia de Israel contabiliza 16 profetas en toda su historia, en 1500 años, más algunos profetas anónimos como Gad, como Natán, como Ido y otros por ahí. Pero nuestra historia actual contabiliza miles de profetas. Y la mayoría de estos miles, ninguno pone el dedo en la llaga, ninguno señala el pecado, ninguno señala el pecado. Todos hablan de prosperidad, de ministerio, de gloria, de unción, de avance, de expansión, de crecimiento, pero nadie dice que sin santidad nadie verá al Señor. Entonces, era importante y necesario ver en el profeta la evidencia de que ese hombre tenía contacto con Dios. Cuando Elías confronta a los Baales y le dice, oiga bien, si usted ve la historia, el relato bíblico dice que los sacerdotes de Baal danzaron, cantaban y gritaban. Eso era un cántico extático. Y después se cortaban las venas y sangraban para invocar a su Dios. Ese Dios jamás llegó hasta el día de hoy. Y Elías solo dijo, oh Jehová Dios de Israel, Jehová Dios de Abraham, Dios de Isaac, Dios de Jacob. Hago esto porque tú me lo ordenaste. ¿Ah? Y descendió fuego del cielo y consumió la ofrenda. No se puso en trance, no habló en lengua, no gritó, no hizo nada. ¿Por qué? Porque ya había recibido de Dios la orden. Ya Elías había recibido de Dios la orden, orden que recibió en oración con el Señor. Bueno, toda esta clase descriptiva acerca de qué era un trance, esta era una práctica que en muchas fiestas se suscitaba. Buscaba el contacto con el mundo de los espíritus. Para alcanzar ese éxtasis se empleaban diversos medios como gases, vaporosos, danza sagrada, un ritmo musical apropiado para el trance, los narcóticos o drogas, para desligarse de las condiciones terrenales de la mente, aislamiento sensorial, por supuesto, que resultaban en brincos y contorsiones salvajes. Eso lo registra primer libro de Samuel 18:10, primer libro de los Reyes 18:25 al 29. Los que sostienen este argumento también intentan demostrar que personas consideradas como profetas estaban locas. Bueno, siendo que el Espíritu de Dios es una persona ordenada, puedo decirle que los profetas hebreos no ocuparon este tipo de muletas para poderse conectar con Dios. Los profetas de Israel no eran mis... Bueno, las bases de este argumento son divididas en 7 argumentaciones. Uno, a través de la comparación de los sistemas religiosos existentes,
entre los cananeos, los cuales incluían el frenesí extático, idea de delirar, ¿verdad? Y gritar con locura, son delirios, gritos frenéticos. La gente se revuelca, la gente sacude la cabeza como un remolino. Oye, hermano, eso no es de Dios. Y mucha gente lo ve en la iglesia y dice, están llenos del Espíritu. Esa iglesia está ungida y es un completo desorden. ¿Quién está ministrando? ¿Quién está ministrando la iglesia? Vamos a ver, hay una participación, sí, hermana. Pastor, Dios le bendiga. Quiero hacer una consulta. Díganme. ¿Por qué en estos tiempos del neopentecostalismo, ¿no? Es donde surge más este tipo de emociones, porque yo lo veo, son más emotivos. Y porque dentro de la iglesia, aún pentecostales, ¿no? Con bases pentecostales, se está permitiendo que el neopentecostalismo entre con estas, eh, capaz, ¿no? Con estas, ¿cómo se podría decir? Manifestaciones, y por Manifestación. qué no hay un discernimiento capaz para parar ciertas cosas, como usted lo dice, porque el Espíritu Santo es orden. Y se ve hoy en día que al desorden se le está llamando presencia de Dios, Ujú. ¿no? ¿Qué está pasando con las iglesias? O como dice la Biblia, a veces en Oseas, que la iglesia perece por falta de conocimiento, pastor. Me gustaría eso, ¿no? Que un poquito más nos explayemos en este tema, pastor. Gracias. Bueno, lo que está ocurriendo es el relajo. Está ocurriendo porque la iglesia está caminando en ignorancia. Cuando la iglesia camina en ignorancia, cualquier viento con olor a Espíritu Santo lo tomarán como una manifestación propia de él. Si la iglesia entra en el conocimiento pleno de la palabra, si la iglesia se deja gobernar y ceñir por la palabra, el Espíritu Santo encontrará una plataforma ordenada para manifestarse y se va a manifestar de acuerdo a su naturaleza reflejada en la Biblia. Entonces, estas congregaciones que muchos de sus miembros lo que van a la iglesia es a bailar, es a revolcarse y no pueden escuchar un poquito de música movida porque ya entran en un trance y todos al mismo paso. Entonces, eso no es del Espíritu Santo. Eso no es del Espíritu de Dios. Porque el Espíritu de Dios tiene un orden. Él se manifiesta de forma ordenada. Él bautiza, él capacita, él llena. No podemos negar la presencia poderosa del Espíritu, pero al mismo tiempo, él tiene un orden. Y en muchas congregaciones lo que miramos son manifestaciones muy dudosas. Son manifestaciones que lejos de sentirse gozoso uno, hermano, se siente más bien como en duda. En cierta ocasión estábamos en una reunión de concilio en la zona norte y en el culto de apertura, cuando nos recibieron, pues empezó la música ahí, tiqui, 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 a moverse todo el mundo. Y una hermana, hermano, yo pensé que la hermana le iba a rodar la cabeza. Yo pensé que se le iba a desprender la cabeza. Movía la cabeza como una hélice. Y estaba loca y nadie la podía controlar y gritaba y estaba supuestamente llena. Y bueno, ahí yo me quedé en una esquina parado. Me dijo un pastor, hermano, ¿tú no vas a ministrar? No, le digo, yo no ministro desórdenes ni relajo. Déjelos que se revuelquen como quieran. Al día siguiente estamos en la conferencia y en la conferencia estaba ella. Y yo estoy hablando del neopentecostalismo, o sea, la nueva unción. Y estoy enseñando que muchas personas en fornicación están demostrando una manifestación supuesta del Espíritu. Y ella levantó la mano y me dijo, pastor, mire, yo ayer el Espíritu me llenó, el Espíritu hizo esto, lo otro.
y yo le digo a mi compañero de hogar que se case conmigo para que Dios lo alcance. O sea, oiga bien, una persona que está en fornicación, que está pecando, demuestra supuestamente tener una manifestación del Espíritu, pero ella no se da cuenta que no es el Espíritu Santo. También el enemigo se viste como ángel de luz para engañar al pueblo de Dios, ¿verdad? Entonces ahí más o menos he podido responder su pregunta. No sé si tienen alguna otra pregunta más. Pastor Moisés, disculpe, sigo. Ajá. Este, lo que veo que hoy en día en lo que es el neopentecostalismo, hay mucha sugestión, ya sea emocional o a través de la música, ¿no? Que emotiva a Sí. que de una u otra manera el cristiano tenga este trance, ¿no? Que supuestamente se llama el Espíritu Santo. Yo estaba mirando algunos videos de los grupos africanos donde Ajá. usan mucho el Ahí. tambor, Sí. tocan, y donde más se acelera el tambor, la gente comienza a entrar en este trance. Entonces, ¿cuál es la diferencia, no? Lamentablemente, como dice la palabra, por la ignorancia, de la falta del conocimiento de la palabra de Dios, muchos pastores con bases pentecostales están entrando al neopentecostalismo y lamentablemente no son manifestaciones espirituales, ¿no? Y Ujú. como no hay un discernimiento de estas cosas, ¿no? No se puede parar y se permite dentro de las iglesias y lamentablemente eso está trayendo a que el pentecostalismo mismo se vea por los suelos, Así es. ¿no? Ya no se dice neopentecostalismo, sino el pentecostalismo. Sí. Realmente se esté por los suelos, ¿por qué? Porque los bautistas, los metodistas unen, no es que dividan el pentecostalismo con el neo, sino lo juntan Ujú. y lamentablemente eso está cayendo por los suelos, pues, pastor, y es una tristeza porque realmente el pentecostalismo, según Joel, ¿no? Que vemos del derramamiento del Espíritu Santo, creo yo que hasta el día de hoy se sigue dando, pero no de esa manera. Amén, pastor. Sí, es tremendo porque los echan en un solo saco a todos y creo que eso le ha hecho un gran daño al cristianismo. Muchas personas ya no toman, ya no ven con seriedad el cristianismo, sino que nos ven informales, relajeros, pisteros. Utilizamos la palabra para sacarle pisto a la gente. Aquí yo conozco gente que profetiza y está prosperando a través de la profecía o manipulando a las personas, sugestionando a las personas. Yo le llamo los profetas de la muerte porque solo saben ver muerte, muerte, muerte y más muerte. Nunca ven nada, solo muerte. Entonces la gente ignorante que no conoce la palabra de Dios, que no están fundamentados, que no conocen la doctrina, no conocen la Biblia, son llevados de aquí para allá y como dijo el apóstol Pedro, son hechos mercadería. Bueno, vamos a ver algunos otros argumentos. La presencia de un lugar alto de tipo cananeo, bueno, la presencia de la música como medio de producir éxtasis, como lo decía la hermana Sandy, esa música especial que produce una eh, separación sensorial, la afirmación de Samuel que Saúl sería mudado en otro hombre. Eso lo dijo al principio, o sea, cuando dice mudado en otro hombre significa que sería transformado por el poder del Señor, pero eso no ocurrió. Eso no ocurrió. En su momento Saúl profetizó, pero después volvió a ser el mismo Saúl arrogante. Bueno, vamos a seguir entrando en materia. Toda esta argumentación es eliminado cuando se considera el papel único de Israel en su contexto histórico geográfico, como un pueblo que surgió a la existencia en virtud de un llamado especial de Dios, eh, del cual recibió su ley y cultura de una manera sobrenatural. O sea, esas son las bases históricas y geográficas del profetismo en Israel, que Dios llama a la nación de la no existencia y la saca de la sangre de Abraham, de un hombre que no podía engendrar hijos, o de una mujer como Sara que no podía concebir,
De ahí Dios llamó a la nación. Israel viene a la vida por el llamado de Dios, ¿verdad? De la no existencia a la existencia. La mayor parte de los eruditos conservadores rechazan la idea de que los profetas de Israel fuesen estáticos. Bueno, no vamos a seguir con esto. Vamos a ir avanzando. Eh, Refutando las argumentaciones del estaticismo, los judíos permanecieron fieles a las prácticas religiosas oficiales de Israel establecidas antes de entrar a la tierra de Canaán y no tomaron nada prestado de otros pueblos ya que estaban debidamente avisados para que no se dejasen influir por ellas. En este tiempo no había lugar oficial de culto la construcción, hasta la construcción del templo. Los instrumentos musicales no se utilizaban con el fin de alcanzar un trance extático. Le mudó Dios el corazón, 1 Samuel 19. Esto implica una nueva actitud, una nueva visión emocional de, una nueva visión emocional de la vida. Bueno, estamos claros que los profetas hebreos no ocupaban ni drogas, no ocupaban absolutamente nada. ¿Para qué? Para entrar en conexión con Dios. En conexión con Dios lo que usted necesita es orar. Para entrar en contacto con Dios, lo que usted necesita es orar y dejar que Dios lo ministre, dejar que Dios lo bendiga y si le va a hablar, pues dejar que Dios hable en su vida. Los profetas de Israel fueron una clase de personas únicos en su naturaleza, especiales, cual nunca las ha habido en la historia. Nunca se levantó después una generación como aquellos hombres de Dios que proclamaron su bendita palabra. Bueno, vamos a llegar hasta ahí. El capítulo 4 lo vamos a ver el próximo miércoles. El próximo miércoles vamos a avanzar otros 3 capítulos más. Yo le recomiendo que vaya leyendo, hermano. Vaya leyendo todas sus diapositivas, vuelva a meditarlas, vea las citas bíblicas, saque sus propias conclusiones, vuelva a ver la clase si lo requiere para que tenga una doble retroalimentación. Entonces, ¿hay alguna otra pregunta, hermanos, para cancelar la grabación? ¿O estamos bien? Estamos bien, ¿verdad? Estamos bien. Entonces, bueno, ya las notas fueron publicadas, hermana Sandy. Pastor, me demoré, disculpe. Ujú. Acerca de los profetas, pastor, ya que estamos viendo este tema, Ajá. en los tiempos actuales también, ¿no? Hay iglesias que tienen, no sé, hay demasiados profetas, Ujú. más, y más en estos tiempos, ¿no? Que hay iglesias, la mayoría son profetas. Sí. Y necesito también, pastor, un poquito, me gustaría ahondar, ¿no? Porque lamentablemente, como le decía desde dato acerca del neopentecostalismo, es lo que se está viendo hoy, ¿no? En estas iglesias de mucha profecía, mucho profeta, mucho este ministerio, ¿no? Que se está Ujú. moviendo. Yo quisiera saber, un punto número uno, si este ministerio sigue vigente, pastor, Ah, ¿no? bueno, esa es una Uno gran de esos. pregunta. Uno de esos, si sigue vigente, Sí. lo otro es, si en el tiempo antiguo Dios levantaba uno, como usted dijo, no hubieron una cantidad de profetas en tantos añísimos, porque en este año hay tantos estos movimientos, ¿no? Y qué deben hacer los pastores, ¿no? Que están presentes, los líderes, ¿no? Capaz con su consejo, capaz no llevarse, ¿no? Ujú. De todas estas cosas que hoy en día se están moviéndose, pastor, gracias. Bueno, yo sabía que me iban a hacer esta pregunta. Em, yo voy a hablar de acuerdo a mi interpretación. No le voy a hablar de acuerdo al concilio.
porque el concilio no cree en el ministerio profético. No sé si ya lo saben, pero le voy a hablar de lo que soy yo. No le estoy diciendo que lo crea, no le estoy diciendo que lo enseñe, no le estoy diciendo nada, solo le estoy diciendo lo que yo creo, lo que yo veo en la Biblia. Para mí, el ministerio profético existe. Lo que sucede es que ya no existe en la categoría de Ezequiel, de Isaías, en la categoría de Jeremías, de Malaquías y todos esos hombres que están mencionados en la Biblia. ¿Por qué? Pues porque son épocas diferentes. La época en cuanto al contexto israelita era una y la época en cuanto a nuestro contexto es otra, porque si usted va al libro de los Hechos, usted se va a encontrar con el profeta Ágabo y se va a encontrar que quien estaba orando con Saulo de Tarso eran profetas. Y también se va a encontrar en la Biblia que dice apóstoles, aparte de los que ya ha mencionado en la Biblia. Entonces, en el aspecto de los profetas, yo creo que hay ministerio profético, yo creo que Dios habla, yo creo que Dios se manifiesta de una forma única y ordenada en ciertos hombres y mujeres de nuestro evangelio de hoy, de nuestro cristianismo. ¿Por qué? Porque hay cosas que sí necesitan la intervención de, el ministerio profético. Entonces, desde mi punto de vista, cuando la Biblia dice, y él mismo constituyó unos apóstoles, profetas, pastores, maestros y evangelistas, o evangelistas, pastores y maestros, es que constituyó 5 ministerios. Si yo niego uno, yo tengo que negar los demás, porque el Espíritu Santo no ha mermado. No ha mermado el Espíritu Santo su ministración en la iglesia, ¿verdad? Entonces, para mí el ministerio profético existe como existe el don de profecía que menciona el libro de Corintios. Pablo dice, yo quisiera que todos fuesen profetas. Yo quisiera que todos profetizaran. Y dice el apóstol Pablo que no menospreciéis las profecías, sino, y también dice, anhelad los mejores dones como el de profecía. ¿Por qué? Porque el de profecía lo lleva a un contacto con Dios único, único. Entonces, para mí, ¿verdad? Para mí, yo no le estoy enseñando ninguna doctrina errónea, es mi punto de vista personal que yo defiendo mi postura en cualquier lugar. Yo no le estoy diciendo, vaya, hágalo, o no le estoy diciendo que el concilio enseña esto, no, el concilio enseña lo contrario. Y yo respeto eso y no voy a entrar en polémica con nadie por eso. Pero para mí sí, sí existe y funciona de forma ordenada. Ahora, quien ha distorsionado todo esto ha sido el hombre, porque lo que el hombre está buscando es fama. Lo que el hombre está buscando es un beneficio personal. Está buscando algo que les dé gloria y posición. Y la profecía estimula las emociones y los sentimientos humanos. Entonces, si usted le viene diciendo a alguien que Dios le trae esto, que Dios le mueve esto, que lo veo en esto, ¿verdad? Y todo eso, entonces, ¿qué sucede? Le ha sugestionado sus sentimientos, sus emociones y ahí es donde aprovecha la persona para sacarle el beneficio personal, ¿verdad? Aquí a muchos los han dejado sin carro, sin casa, sin celular, sin, bueno, los profetas de aquí piden el Samsung, el S24, el Ultra, piden el Ultra. Aquí piden motos, aquí piden carros, ¿no? Y aquí es un lugar, hermano. Aquí es un lugar bien pobre. Donde yo estoy pastoreando es un lugar bien pobre, hermano. No es una ciudad. Es un municipio bien pobre. Pero hay una horda de profetas aquí que estos tipos andan viendo. Ellos ven el infierno. Ellos ven todo menos el cielo. Ellos nunca pueden ver el cielo. Solo ven el infierno y la muerte.
Entonces ahí la gente ignorantita cae y empiezan, hermanos, a ser influenciados y le sacan de todo, hermano. Le sacan de todo a la gente. Entonces, El, pr- bueno, esa es mi respuesta. Para mí el ministerio profético existe. el problema, pastor, que aquí en Perú, como capaz también usted lo haya podido ver allá en Honduras, Ujú, es que, o sea, hay iglesias donde la mayoría son profetas, ujú, la mayoría, ¿no? Y en las redes sociales, profeta tal, y el problema es que las iglesias, y yo lo veo bastante, ¿no? Porque estoy en la parte sierra, capaz por la falta de entendimiento de la palabra del Señor, se deja guiar mucho por todo este sistema de profecía. No, yo no digo que tampoco no existe, yo creo que el Señor habla de muchas más formas, de muchas maneras. ujú. El problema es cómo se ha venido sugestionando todo esto en el neopentecostalismo, Ujú. tanto que hay iglesias que no pueden comenzar sus cultos sin que el profeta esté presente. Sí. O hay iglesias donde la mayoría, yo me sorprendo, a mí me sorprende bastante porque la mayoría son profetas, dije, santo, digo, ¿cómo es que se hace una iglesia así, digo, no, con tantos profetas? Entonces, a eso yo voy, ¿no? Entonces hay hermanos que están mirando las redes sociales y no, es que la profeta dijo tal, Ujú. el profeta dijo tal, entonces, y eso es lo que yo más que todo digo, ¿no? O sea, ¿cómo, cómo uno como líder o como pastor, cómo puede reconocer realmente este ministerio de profecía, ¿no? ¿Cuáles son sus cualidades Ah, realmente para discernir ajá. un profeta de Dios Ujú. o un hombre que no se la agarró por moda la Ujú. profecía en sus Buena, iglesias, buena pastor? pregunta. Esa es buena pregunta que usted está haciendo. Yo pienso, amados hermanos, yo pienso que un pastor debe prepararse y le hago un desafío a todos los hermanos pastores que están aquí. Em, el concilio está haciendo un gran esfuerzo. Hermano Juan Perla está haciendo un gran esfuerzo con su iglesia Visión Divina de darles el estudio. Es fundamental que un pastor se prepare, que un pastor conozca la palabra de Dios. Hermano, el pastor es la clave o es el clavo, hermano. El pastor es el filtro, es el pascón. Mire, si usted deja pasar eso, hermano, no lo va a poder controlar. Entonces, un profeta jamás dice que es profeta. Jamás dice, porque no busca llamar la atención. Cuando una persona tiene el ministerio profético, esa persona se sujeta, esa persona es humilde, esa persona es de oración, esa persona tiene fruto. Lo que habla esa persona es real, se cumple. Dios usó una mujer con ese ministerio para que yo tomara la decisión final de venir a pastorear aquí a Olancho. La movió de lejos de mi casa y me mostró, me describió este lugar, porque ya conocía este lugar. Me lo describió exactamente como era. Entonces, hermano, yo quedé impresionado. ¿Por qué? Porque solamente Dios pudo haber hecho eso, ¿verdad? Y Dios le dijo, ve donde Él y háblale, que yo estoy con Él, que el paso que va a dar soy yo. Entonces, hermano, es necesario que reconozcamos estas señales que en la misma Biblia están, ¿verdad? Que se cumple lo que habla. Si no se cumple, si no se cumple, entonces que se caiga. Si en su iglesia se levanta un profeta y este profeta viene y le dice, mire, pastor, yo tengo una palabra de Dios para los hermanos, Dios me habló, Dios me dijo esto, está bien, hermano, déla. Entonces, ¿qué es lo que hace el pastor? El pastor hace esto. Miren, hermano, la hermana fulana de tal está orando, Dios le habló, ella va a dar un mensaje a la iglesia. Usted haga lo que dice Pablo, oírlo todo y retener lo bueno. Entonces, el pastor le dice a la persona, está bien, hermana, hable. Y el mismo pastor se va a dar cuenta
Cuando esté escuchando, se va a dar cuenta si es de Dios o no es de Dios. Porque lo que es lo que se habla en la carne se identifica rápidamente. Lo que se habla en el espíritu se redarguye, hermano. Somos redarguidos en el espíritu cuando el Señor habla. Entonces ahí nos damos cuenta. Y si esas palabras que Dios, hermano, tiene resultado, entonces esa persona hay que irla tomando como un paso importante en la profecía, pero con mucha cautela, sin hacer pompa, sin hacer, uy, tenemos una profeta. No, lo que el pastor debe preocuparse es tener importantes obreros y líderes a su mano. Y si se levanta un profeta o una hermana profeta, gloria a Dios, llévela despacio, aconséjela. Mire, hermana, nunca vaya a decir algo, nunca vaya a decir algo. Aquí una vez se me levantó uno así, ¿sí? Un hermano se me levantó, que Dios le hablaba, y de repente se levantó y empezó a hablar. Entonces yo lo dejé que hablara porque yo fui a la escuela. En cierta ocasión, allá como a los 4 días, yo estoy por allá donde unos hermanos y él llegó. Y empezamos a hablar. Yo le dije, hermano, lo que usted hizo la vez pasada no está correcto. Usted debió hablar conmigo primero, ¿verdad? Vale que mi congregación es enseñada, hermano. Y él me dijo, hermano, yo fallé, hermano, me equivoqué. Otra cosa le digo, usted le digo, dio una fecha y una hora. Y dijo que era un jueves que se iba a cumplir y hoy es sábado y no se cumplió nada. Usted le cometió un error. Cometió un error, hermano. Mire, nunca más. Entonces, las cosas son así, mis amados. Preparémonos, hermanos, estudiemos. Cuando usted quiera saber algo, pregunte, escriba y vamos a ayudarle en el nombre de Jesús, ¿verdad? Y un consejo le voy a dar. Preguntas de concilio, preguntas de doctrina, de credo, usted debe platicarlas con el pastor Juan Perla, ¿verdad? Debe platicarlas con el pastor Juan Perla porque él es su líder, él es su supervisor, ¿verdad? Yo simplemente le voy a servir en lo que es instituto bíblico, ¿verdad? Y las clases que le estoy sirviendo. Bueno, hermanos, si no hay más, si no hay más preguntas, nos vamos. Nos vemos el lunes con la ayuda de Dios en la clase de Nuevo Testamento. Que Dios le bendiga y Dios le guarde. Nos vemos hasta el lunes.